Hola, muy buenas noches. Estamos adelantando 10 minutos el programa del día de hoy. Vamos a tener como invitado especial al doctor Carlos Figueroa Ibarra. Él fue el exsecretario de Derechos Humanos del Movimiento Regeneración Nacional. Él es mexicano, pero también es guatemalteco. Y bueno, vamos a leer su currículum cuando esté él aquí presente dentro de unos 10 minutos, a las 7 hora de las Californias, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya hemos cruzado un flyer, un volante para que los que quieran venir a estar con nosotros aquí en el Zoom, pues en el volante viene el número, no ocupan password. Y por otro lado, también pueden vernos por este medio, por facebook.com/ el capitán de Itaca. Y bueno, aquí tenemos un problemita con las luces, pero bueno, eso no me pasaba. Algún defecto debe haber, que ojalá se subsane, pero de todos modos entramos con lo que tengamos. Quiero leer la efeméride del día de hoy, y probablemente la que sigue también, mientras llega el doctor. Esto se llama, como pueden leer, Archipiélago de la Patria Grande. Todos los miércoles a las 7 tenemos un archipiélago simple, donde hablamos de Morena, de algunos asuntos internacionales, en fin. Pero hay momentos especiales donde invitamos a algún hermano de la Patria Grande, de América Latina, como ya estuvo por aquí Raúl Palacios de El Salvador, y estuvo Manuel Hidalgo de Chile, aunque él también es binacional, es peruano-chileno, más bien ya realizado en Chile, y igual que nuestro invitado de hoy, Carlos Figueroa, es guatemalteco y es mexicano. Realizado en su profesión en México. Entonces, vamos a leer las efemérides primero, para ir haciendo tiempo. Esta se llama Día de los Difuntos, que es el día de hoy, 2 de noviembre del año 2022. Estamos transmitiendo desde la Nueva Itaca, acá en Monte San Antonio, en Tijuana, Baja California. Dice noviembre 2, Día de los Difuntos. En México, los vivos invitan a los muertos en la noche de hoy de cada año. Y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero al fin de la noche, cuando las campanas y la primera luz del alba les dicen adiós, algunos muertos se hacen los vivos y se esconden en las enramadas y entre las tumbas del camposanto. Entonces la gente los corre a escobazos. Ya vete de una vez, ya déjanos en paz. No queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití, una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conduce en zigzag y dando muchas vueltas por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a casa. En Haití, como en todas partes, los muertos son muchísimos más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Voy a leer la otra efeméride. Todavía estamos a 4 minutos. Esta se llama La Guillotina, es de mañana, noviembre 3, y dice así. No solo los hombres perdieron la cabeza por ella, o sea, por la guillotina. También hubo mujeres que la guillotina mató y olvidó, porque no eran importantes, como la reina María Antonieta, que también dejó la cabeza ahí. 3 casos ejemplares. Olimpia de Gouges fue decapitada por la Revolución Francesa en 1793, para que no siguiera creyendo que también las mujeres son ciudadanas. En 1943, Marie-Louise Giraud marchó al patíbulo en París por haber practicado abortos, actos criminales contra la familia francesa. Mientras al mismo tiempo en Múnich, la guillotina cortaba la cabeza de una estudiante,
Sophie Scholl, por distribuir panfletos contra la guerra y contra Hitler. Qué pena, dijo Sophie, un día tan lindo, con este sol, yo me tengo que ir. Esta es la palabra del hombre del libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano. Bien, aquí dejamos las efemérides, hay más. Podemos leer al final, a lo mejor alguna que otra. Ayer estuvimos en el Teatro de la Ópera en San Diego. Fuimos a ver El último sueño de Frida y Diego. Estuvo bien la puesta en escena, hubo teatro lleno, no sé si caben 2,000 gentes ahí o más. Nosotros nos sentamos ahí donde el precipicio, me da ñaña siempre que me siento ahí, ¿verdad? Cuando está uno viendo la altura, pues las pantorrillas, pues no le tiemblan, pero sí como que le duelen. Ahí estuvo aguantando la altura y al final, pues terminamos, aplaudimos como se merecen los actores y las actrices, una multitud arriba, pues claro, la ópera tiene coros muy grandes y la música fue en vivo, una música que se hizo es profesa, tengo entendido, para esa ópera. Resulta que yo, pues, hice algunas críticas cuando iba saliendo, bajando las escaleras, y mi señora, me retó, como dicen los chilenos. Retar en chileno quiere decir me regañó. Porque yo estaba diciendo, a ver, ¿por qué destacan más la panza de Diego que la ideología de Diego o que las pinturas de Diego? Porque siempre que mencionaban la fealdad de ese sapo, y acá hay uno atrás, pues la gente se reía y la gente se carcajeaba y bueno, está bien que lo digan una vez o dos, pero no durante toda la ópera, que duró como 2 horas, ¿no? Esa es mi crítica. Entonces mi señora me dijo que me fijo en esos detalles cuando no veo el bosque. No, sí vi el bosque, pero bueno, uno que ha ido al teatro más o menos continuamente, desafortunadamente no a la ópera, he ido que algunas cuantas ocasiones contadas con los dedos de una mano. Y aquí en Tijuana, por ejemplo, hay una tradición que se llama ópera en la calle, en donde los amantes de la ópera, que por cierto tienen su central en el Centro Cultural de Tijuana, pues son muy activos. Y cada año ya paró con la pandemia, desde luego, pero ahora recién, el año que pasa, hicieron de nuevo la experiencia y van a seguir haciéndola. Vienen artistas de San Diego y otras partes del mundo y cantan en la calle, así, en la calle Quinta ahí de la Colonia Libertad. Y eso es muy bueno porque pues la gente le pierde miedo a la cultura, a la ópera, que se decía que era el canto de la gente culta. Y bueno, también el pueblo es culto, nada más que no le dan ese pan divino del arte. Aunque hablando de eso, hace 15 minutos que vino aquí a la casa mi amigo Agustín Sánchez, que por cierto va a dar un concierto en homenaje a su querido amigo Raúl Castillo, el día 3 de diciembre, en La Bohemia, así se llama el lugar. Le compramos 2 boletos. Bueno, hablábamos de que esto del arte le preguntaron allá por 1740 a los filósofos, entre ellos a Juan Jacobo Rousseau, que si el arte y la civilización mejoraban las condiciones de la gente. Y bueno, él, contrario a todos los que participaron en ese concurso, era un concurso de filósofos y de pensadores, que lo ganó, por cierto, él decía que no, que el arte y la civilización no elevan a las gentes, sino a veces las borran o las dañan o las embaucan, ¿no? Una frase que ahorita cito de memoria era que decía, es que el arte es el adorno para los huesos de la gente que está fuera de todo. Entonces, habrá el viernes, hay 2 eventos, uno a las 8, como hemos programado mi amigo Moisés y yo, para seguir hablando de Juan Jacobo Rousseau, pero como a esa misma hora va a estar cantando gratis Eugenia de León en la Avenida Revolución. Entonces ahí tengo yo un empalme, ¿no? Vamos a ver, por motivo de las fiestas de octubre, de acá de Tijuana. Antes era en el CREA y venían por 4, 6, 7, 8 horas diferentes artistas, pero ahora con la economía quebrada, con la pandemia, bueno, los mandan
a una de aquellas que venían por docenas. Bueno, la cosa debe de emprenderse, de avanzar, ¿no? Estoy esperando al doctor. No quiero leer su currículum sin que esté él aquí. Es un currículum muy completo que lo pueden ver en YouTube, ¿dónde lo bajé? Creo que de YouTube o en las redes, de 2 cuartillas y un cuarto. Como les dije al principio, estamos invitando para Archipiélago de la Patria Grande a personas que tienen que ver con nuestra patria grande, aunque también lo he dicho, no hay patria pequeña. Primero que estuvo con nosotros en esta serie de programas fue Raúl Palacios, que él es salvadoreño, ya radica en Estados Unidos, pero tiene un contacto diario, con su país, con el pulgarcito de América, decía Gabriela Mistral, con El Salvador. Y entonces está muy enterado de cuál es la crisis que pasa actualmente en El Salvador. Señor, el pequeño Trump, el trompito de El Salvador, el tal Bukele, pues quiere reelegirse, contraviniendo la Constitución, y está actuando de una forma muy... Aquí estamos. Déjame ver cómo apago ahora el Face, porque si no se va a viciar el sonido. Déjame ver dónde tengo esto. Estoy oyendo eco de tu voz. Sí, porque está el La mía. Face prendido. Es porque está el Face prendido. A ver, ahora ya deberías no estar escuchándolo porque ya apagué el Face. Sí, ya lo oigo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo estaba dando la introducción, leía unas efemérides mientras llegabas. Yo les dije que llegabas a las 7, que es la hora que llegaste. Entonces estamos bien. Estamos muy bien, doctor Carlos Figueroa Ibarra. Yo decía hace un momento, Carlos, que este programa que se llama Archipiélago de la Patria Grande es la extensión de un programa que hago todos los miércoles que se llama nada más Archipiélago, donde trato sobre todo asuntos de Morena, de cultura, en fin. Ajá. Y he abierto este segmento porque estoy invitando a ciudadanos de la Patria Grande, aunque ninguna patria es pequeña. Tuve en primer lugar en este segmento a Raúl Palacios, que él es salvadoreño, tiene una radio en Face y en los demás, canales, que se llama Raúl Palacios Presenta. Y todos los días está conectado con su país y está entrevistando a personajes importantes del partido que gobernó, de la derecha que está ahora, en fin, ese fue el primero que vino. Luego estuvo aquí con nosotros un peruano chileno, que radica desde hace muchos años en Chile, que es Manuel Hidalgo, donde nos hizo una descripción, nos descifró Chile en la coyuntura actual. Y está ahí en mi página, radiomorena.net. Cuando gustes puedes ir ahí y escuchar la hora que tuve con cada uno de ellos. Y ahora invito a Carlos Figueroa Ibarra, que también pues es guatemalteco y es mexicano, que ha estado más tiempo en México seguramente que en Guatemala, pero que tiene pues una vida acá en nuestra patria. Yo aquí tengo tu currículum, si me permites lo leo, lo tomé de donde está en las redes, ¿no? Doctor Carlos Figueroa Ibarra. Para empezar, él fue secretario de la Secretaría, valga la redundancia, de Derechos Humanos de Morena recientemente. Él nace en la ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 1952, hijo de Carlos Alberto Figueroa Castro y Edna Albertina Ibarra Escobedo. En 1954, junto con su familia, se exilió en México tras el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Posteriormente, la familia regresó a Guatemala en 1958, donde permanecería por 12 años. Desde 1970 estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Regresando graduado a su país, en junio de 1980, durante el gobierno del general Fernando Romero Lucas García, fueron asesinados sus padres, lo que, sumado a amenazas de muerte por el Ejército Secreto Anticomunista, el ESA, de Guatemala, lo obligaron a fijar su residencia en México, ingresando como profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT,
desde 1973 hasta 1984. Realiza estancias cortas en Guatemala que aprovecha para ofrecer cursos cortos o presentar sus trabajos académicos. Su compañera de vida es Lisette Santa Cruz Ludwig, con quien tiene 2 hijos, Camila, que nació en el 95, y Sebastián en el 98. Anteriormente estuvo casado con Ana Carrillo Padilla, con quien tiene un hijo llamado Alejandro, en 1978. Nace. Sus estudios: realizó su formación en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, obteniendo la licenciatura en 1976, la maestría en 1986 y el doctorado en el año 2000. Con los 2 últimos títulos obtuvo la medalla Gavino Barreda. Ocupaciones: profesor e investigador en la Universidad de San Carlos de Guatemala del 75 al 76 y del 79 al 80. Profesor e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el 80. Ocupa el cargo de coordinador del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego desde 2008. Miembro a título individual del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, durante el periodo 2010-2013. Investigador nacional de nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores, del CIN, de México desde el 2001. Como académico ha participado en varios seminarios y congresos nacionales e internacionales, 150 aproximadamente, especialmente en las regiones de América Latina y Europa. Distinciones académicas: maestro visitante en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 1990. Maestro visitante en la Universidad de Stanford, 1993-1994. Maestro visitante en The Evergreen State College, 1994. Maestro visitante en la maestría en Psicología Social y Violencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1998-2008. Maestro visitante en la maestría y doctorado de programas centroamericanos de ciencias sociales por FLACSO de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, 2002-2004. Bueno, hay otra cuartilla. Vamos a leer los libros que ha escrito. El proletariado rural en el agro guatemalteco, de 1980 en Guatemala. El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala, Costa Rica, 1991. Los que siempre estarán en ninguna parte. Los desaparecidos, la desaparición forzosa en Guatemala, México, 1999. Paz Tejada, militar y revolucionario, Guatemala, 2001. En el umbral del posneoliberalismo, la pregunta de un libro que se llama así, Izquierda y Gobierno en América Latina, Guatemala, 2010. Bien, nosotros hemos estado leyendo todo esto porque, bueno, para que se den cuenta del personaje que tenemos, y la invitación que le hice fue más que para hablar de lo que pasa en nuestro partido, pertenece a Morena, yo también, que habláramos de su patria de nacimiento, de la coyuntura que se está dando, pues del terror que ha habido, que no sé si todavía sigue habiendo, aquí nos va a decir él. También escribe, y eso no lo voy a leer, capítulos de libros, bueno, artículos también escribe en diferentes revistas, y creo que por ahí lo dejamos en beneficio del tiempo que tenemos con él para que nos platique. Yo he estado recordando algunos libros, ahora que invité a un guatemalteco, tengo algunos conocidos por allá, que uno de ellos vivía acá en Santana, en fin. Bien, Carlos, dinos, esta tarea que me he dado, que es muy humilde, pero que creo que es muy importante, de traer a hermanos de la patria grande, para que hablemos de la problemática de los estados. Quiero adelantarte, bueno, ya lo sabes, que triunfó Lula con un escaso margen, como ahora actual presidente electo de Brasil. Como él, también el chileno ganó, pero como él y el chileno se ganaron la rifa del tigre, ¿no? Porque ya nos decía Hidalgo, Manuel Hidalgo, que bueno, Boric tiene un problema grave ahí en Chile,
porque las condiciones están dadas para que fracase, ¿no? Prácticamente. Y acá en Brasil, bueno, tenemos a este señor, Lula, que ha sido un héroe continental, ¿no? Y que sale como ave fénix, ¿verdad? Él dijo en su discurso inaugural que lo querían enterrar vivo, ¿no? Y se le salió por peteneras. Todavía hay esperanzas. Y bueno, ha habido otros países que están yéndose a la izquierda, algunos ya socialistas. Y bueno, en ese contexto quiero que nos hables un poco de tu patria de nacimiento. En fin, la guerra que hubo ahí, que fue una de las más largas, por cierto, ¿no? De las guerras civiles centroamericanas, después de Nicaragua, El Salvador, en fin. Cuéntanos, Carlos. Pues bueno, antes que nada, agradezco la invitación que me has hecho para tu programa Archipiélago de la Patria Grande. Agradezco también la oportunidad para hablar de mi patria de origen, Guatemala. Como lo has reseñado en el currículum que leíste de mi persona, pues la verdad es que yo soy guatemalteco y mexicano en iguales partes, o probablemente sea un poco más mexicano, porque como bien lo dices, la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en México. Sin embargo, viví segmentos de mi vida que fueron fundamentales y tuve experiencias de vida política en la clandestinidad del Partido Guatemalteco del Trabajo, pues enfrentar la muerte y sobrevivir a ella y vivir la tragedia que vivió mi familia como consecuencia de la represión. Entonces, por lo tanto, pese a que he pasado buena parte de mi vida aquí en México, mi condición de guatemalteco es algo que también está muy profundamente introyectado en mi persona. Creo que para hablar de Guatemala, necesariamente hay que arrancar con aquel momento en que Guatemala perdió el rumbo y no lo ha podido volver a encontrar. Siempre que hablo de esto, recuerdo la frase, pues creo que está en la primera página de la novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, cuando el personaje principal de esa novela, Zabalita, hace la siguiente pregunta: ¿y cuándo se jodió el Perú? Creo que podemos hacer la misma pregunta en relación a Guatemala. ¿Y cuándo se jodió Guatemala? Y yo creo que la tragedia que ha vivido Guatemala hasta el momento arranca con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, cuando se truncó un proceso revolucionario que buscaba desmantelar el orden oligárquico heredado de la colonia y de la reforma liberal del siglo XIX y sustituirla por una sociedad democrática de desarrollo capitalista moderno, y pues digamos, con una perspectiva que apuntaba pues a que Guatemala tuviera un periodo de progreso. El anticomunismo y los Estados Unidos de América, la CIA, truncaron esa posibilidad y a partir de ese momento empezó en Guatemala un periodo de confrontación y la instauración paulatina hasta hacerlo abiertamente en 1963 de una dictadura militar que también paulatinamente se fue convirtiendo en una dictadura militar de carácter terrorista. Podemos decir que en Guatemala se observó probablemente el genocidio más importante de la América contemporánea. El conflicto interno, esa guerra civil, como tú la has llamado, duró desde 1960, 62
hasta 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, y el saldo de esa guerra fueron 45,000 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente unas 150,000 desapariciones forzadas. Un país que pasó en ese periodo de tiempo de los 3 a los 11 millones de habitantes, por lo tanto las proporciones absolutas y relativas de ese genocidio son verdaderamente descomunales. Y la obra de todo esto fue pues un orden asentado en una dictadura militar que fue propiciada por una oligarquía que que teniendo un origen colonial y decimonónico, en el siglo XX se fue también integrando por otro tipo de grupos. En un principio, bueno, a mediados del siglo XX y hasta buena parte de entrada del siglo XX, esa oligarquía era fundamentalmente una burguesía agroexportadora de café, ganado, algodón, cardamomo, plátano, y había ido creciendo una burguesía industrial producto de el mercado común centroamericano, que creó mercados internos para que propiciaran esa industrialización. Desde entonces yo creo que Guatemala ha ido pues modernizándose, y esa oligarquía es ahora una oligarquía yo diría incluso muy modernizada y hasta globalizada. Sin embargo, sigue manteniendo los atavismos oscurantistas, anticomunistas y racistas, que son parte de la herencia histórica en ese país. El anticomunismo es particularmente acusado en Guatemala como consecuencia de los 10 años de revolución guatemalteca, del 44 al 54, y particularmente como consecuencia de que esa revolución, en el periodo de Arbenz, hizo una reforma agraria que duró 18 meses, una reforma agraria, por cierto, inspirada en la reforma agraria mexicana. Muchos de los que impulsaron la reforma agraria en Guatemala eran personas que habían vivido exiliados en México, y algunos de ellos habían presenciado el cardenismo y la Revolución Mexicana en general. Entonces, esta reforma agraria, el hecho de que se hubiera legalizado el Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue mi partido, ¿no? El Partido Comunista, atizaron una paranoia anticomunista que además fue estimulada enormemente por el contexto de la Guerra Fría. Y bueno, un dato curioso es que se fue creando a nivel internacional una imagen del presidente Arbenz y de su gobierno como que fuera un gobierno comunista, imagen que fue construida por un genio de la publicidad, un sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, que fue creador de grandes campañas publicitarias en los Estados Unidos por las cuales ganó mucho dinero. Por ejemplo, él es el autor de la imagen de la mujer independiente y resuelta, que es la que fuma, que en realidad era, digamos, una campaña para ampliar el mercado del tabaco. Ya. También es el creador de la introducción del tocino en el desayuno de los estadounidenses, ¿no? Que hoy forma parte de una dieta muy difundida en los Estados Unidos de América. Y así como fue creador de esas campañas, el dueño de la United Fruit Company, que estaba siendo afectada por la reforma agraria, lo contrató para crear la imagen de un Arbenz comunista.
Y en realidad lo que sucedió fue que Arbenz no era un comunista. Lo que hizo Arbenz fue una revolución democrático-burguesa, una revolución que aspiraba a modernizar el capitalismo y aspiraba a construir la democracia. Eh, y los comunistas que apoyaron ese proceso no es que jalaran a Arbenz a un programa socialista, sino más bien los comunistas se sumaron a un programa de modernización capitalista sustentado en la reforma agraria, el código de trabajo, la sindicalización. Bueno, un proceso muy parecido al que vivió la Revolución Mexicana. Creo que la destrucción de esto inició la polarización, hizo surgir la, digamos, la guerrilla en Guatemala, que también fue una consecuencia de los efectos que generó la Revolución Cubana de 1959. Y en el país, ya para resumir digamos, esta breve narrativa histórica del país, lo que se originó fue que hubo dos grandes ciclos de guerrilleros en Guatemala. El último de ellos, el que arrancó en 1972 y tuvo su culminación en 1981, y al mismo tiempo, pues eso generó tres grandes olas de terror en el país, cada una de ellas más grande que la otra. La primera, la de 1954, la segunda, la que arrancó en el 67, y la tercera, la que arrancó en 1978 y que fue la más feroz de todas ellas. Hoy, con esto termino este resumen, lo que estamos viviendo en Guatemala es el periodo que arrancó con la firma de los acuerdos de paz, que supuestamente introdujo la democracia, pero que en realidad lo que hemos estado observando es el crecimiento de un sector de la clase política que ha hecho de la corrupción una palanca de acumulación capitalista y forma parte de un sector emergente que se une a la vieja oligarquía. El crimen organizado, que está muy presente en el momento actual. Hay que recordar que los Estados Unidos es el mercado de la droga más grande del mundo. Bueno, ahí se calcula 20 millones de adictos en los Estados Unidos. Y por lo tanto esto ha hecho crecer en México las más grandes organizaciones criminales del mundo. Probablemente el cártel de Sinaloa sea, según lo que he leído y escuchado en especialistas, la tercera organización criminal más importante del mundo, con intereses en 87 países. Y luego ya otra organización igualmente gigantesca, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se han irradiado hacia Guatemala y que tienen presencia muy importante en la vida del país, con un efecto muy importante. Hoy encontramos en Guatemala lo que se llama una gobernanza criminal, es decir, un Estado que está cooptado por estos intereses de este grupo de corruptos, muy parecido a lo que en México llamamos la mafia del poder, ¿verdad? El crimen organizado, complementado también con una emergente derecha neofascista que se expresa en una organización que se llama Fundación contra el Terrorismo y que, bueno, es expresión de un fenómeno mundial y que en América Latina también está creciendo, que es el fenómeno del neofascismo. Pero bueno, esto es todo un tema que tendríamos que tratarlo en otra oportunidad. En Claro que síntesis, vas a volver. esto es lo que está sucediendo en Guatemala en este momento. Lo que sí podemos seguir viendo es que este régimen, con esto termino, este régimen está usando los mismos métodos terroristas que en el pasado, solamente que en lugar de asesinar extrajudicialmente o de desaparecer, lo que está aplicando es el lawfare, la guerra judicial, y está montándole procesos judiciales y encarcelando
diría 4 sectores. Uno es el sector de todos aquellos activistas y organizaciones de la sociedad civil que han estado luchando contra la corrupción. 2, aquellos personajes y sectores que han estado luchando por la justicia transicional, es decir, que han estado llevando a juicio a militares genocidas. 3, a todos los activistas que luchan contra el extractivismo en Guatemala. Y 4, a personalidades representativas del movimiento insurgente en el pasado. Digamos que el caso emblemático de esto es el comandante César Montes, que tiene 80 años y en este momento está condenado a 175 años de cárcel. Esta es la situación de Guatemala. Bien, bien. Bien, mira, es muy importante todo lo que acabas de resumir. Se parece bastante en el análisis, no en las circunstancias de cada país, que son diferentes, que hizo Manuel Hidalgo de Chile, un sindicalista, un hombre que perteneció al MIR, un hombre que, bueno, es muy activo en esto de las actividades de la inmigración en la Patria Grande. Yo quiero retomar lo interesante de todos estos procesos es que hubo testigos activos posteriormente. El Che estuvo en Guatemala cuando lo de Arbenz, y de ahí salió obviamente muy bien informado de qué se trataba, ¿no? Con respecto al Imperio del Norte. Por eso cuando se hizo la Revolución Cubana, tenía muy clara la idea para dónde deberían irse, pues, qué camino deberían seguir. Pero igual pasó con otro joven que en Colombia estuvo en el momento que iba a ser recibido por Gaitán. Ese día mataron a Gaitán, Fidel Castro, ¿no? Entonces, esos jóvenes fueron aprendiendo en la vida de persona a persona qué pasaba en el territorio americano, ¿no? Nuestro americano. Tú acabas de mencionar a quien es un héroe continental de las luchas contra el imperialismo, Julio César Macías, ¿no? Que aquí tengo su libro, Mi camino, la guerrilla. La apasionante autobiografía la escribió de su puño y letra del legendario combatiente centroamericano César Montes. Entonces, tenemos que enterarnos de todo esto para poder decirle a nuestra gente en el partido que se supone que es de izquierda, al cual pertenezco, Morena, que no es una utopía el socialismo ni la lucha, que ya la utopía existe. Yo le decía esto a un viejo maestro comunista que ya murió hace algunos años, pero él era muy tosudo. Yo le decía, la utopía existe, compañero. No, ¿cómo que existe? Tú no, vete al diccionario, ve allá a la Real Academia. La utopía quiere decir lugar que no existe. Bueno, permíteme la licencia poética, ¿no? La utopía existe, está a 5 horas aquí de Tijuana en avión. Se llama Cuba, ¿no? Bueno, cuando me discuten ya el socialismo murió, ya no hay, ¿no? Ni va a haber. Yo les digo, espérense. Hay socialismo en el continente, ¿no? Por ejemplo, el menos afortunado, diríamos, en la coyuntura de hace un par de años, pues, sería Venezuela, que la tenían acosada, ¿no? Ahora resulta que recibió al presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, a Petro, ¿no? Eso ya da esperanzas y da un nuevo viento fresco de lo que puede ayudar a ser la solidaridad y la integración latinoamericana. Yo la verdad, pues no toco las campanas al aire, pero tampoco podemos sentirnos que ya no es posible, ¿no? De Guatemala, bueno, pues hay algunas referencias como la que tú acabas de mencionar. Yo estuve en Guatemala de turista, ¿no? Y resulta que había conseguido una cita con con Montes, con Julio Montes, con César Montes, por razones de que íbamos con otra pareja y que se enamoraron de Antigua. No pude salir de Antigua, ¿no? Pero me pesa mucho no haber ido a entrevistar a César Montes, que alguna vez vino a visitar a una hija de otro comandante aquí a California y pasó a Tijuana y aquí se quedó en casa un día, ¿no? Entonces, son hermanos latinoamericanos que sabemos que están en la historia de los héroes en la patria grande, pues, y sí sentimos, como sentimos lo que pasa con otro chileno también, que estuvo en la batalla, Mauricio Hernández Norambuena, ¿verdad?
que tuvo las actividades contra Pinochet, en los tiempos más calientes de la dictadura, y está preso. Estaba en Brasil, creo que ya lo cambiaron a Chile. Entonces yo me pregunto, tú que sabes de derechos humanos y que has estado en esa área, ¿qué podemos hacer por ellos? O sea, hablamos de la guerra de leyes, por supuesto, ¿no? Satanizan, por ejemplo, Gaitán no era comunista, pero ¿cómo lo bajaron del penco? Pues diciendo que era comunista, ¿no? Que era lo de lo peor. Y en el momento que se firmaba la OEA, ahí mismo en Colombia, en la capital, en Bogotá, fue cuando le dieron de balazos. Entonces, ya cuando ves cómo suceden las cosas para pagar, por ejemplo, trataron de apagar a Lula, pero no pudieron. ¿Qué comía Lula? Pues la comida que le hacía el pueblo. Las 3 comidas se las llevaban todos los días. ¿Qué hizo Lula dentro de la cárcel? Ejercicio, ¿no? Para estar en forma. Y salió Lula y triunfó. O sea, esos jonrones son los que tenemos que seguir viendo en nuestra América. Pues el otro jonrón, Carlos, golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Sabemos quién lo hizo y por qué, en qué condiciones. No, es que este indio se quiere volver a reelegir, ¿qué le pasa, no? Y él contestó alguna vez, a ver, yo nunca me propongo para hacer nada, a mí me propone el pueblo y yo obedezco al pueblo, ¿no? Si el pueblo dijo, usted sigue otra vez, pues allá voy. No te voy a contar la historia que ya la saben todos, hicieron el contragolpe. ¿Cómo fue el contragolpe? Había ideología, había partido y había liderazgo. Y también hubo, como dice Obrador, un poco de suerte, ¿no? Eso que dice Obrador, ¿no? Escapa a México, o sea, no escapa, le da una vía libre a México el presidente de México y luego va al que va a ser el presidente de Argentina, que lo fue, y lo ponen en el sur de su patria, ¿no? Del lado argentino, y organizan las elecciones y tumban el golpe. Entonces, hay que alentar eso, y la teoría, ¿no? Alguien por ahí dijo, lo más práctico es la teoría. Pues sin teoría, ¿dónde vas, maestro? Si no tienes una idea de cómo está el asunto del proceso de la revolución pacífica, que es lo que queremos todos, nadie quiere una revolución violenta, ¿no? ¿Qué decían los guerrilleros de la Sierra Maestra? Decían, nosotros no elegimos la forma de la libertad, la eligieron las oligarquías, ¿no? O sea, las oligarquías eligieron que la forma era por la vía militar, porque por la otra no se podía ni por casualidad. Ahora se están dando estos, diríamos, espacios electorales de democracia, pero ahí tienes el fatídico, y con eso termino para que sigas tú comentándonos, el fatídico caso de Bolsonaro, ¿no? Que no salía a decir ni una palabra, que amenazaba con que podía haber un golpe de Estado si no ganaba, ¿no? Y cosas de esas, pero se están exhibiendo, se están desnudando ante el mundo, pues. Y el mundo ya tiene aparatos y se entera muy pronto y la juventud está al día. Lo que nos falta es potenciar los partidos y de eso hablaríamos en otra ocasión con respecto a Morena, que no es el caso de hoy, aunque si tú quieres tocar algo, pues estás en completa libertad. La pregunta que seguiría con respecto al tema de Guatemala. ¿Cómo está económicamente Guatemala ahora? ¿Hay algún partido fuerte de izquierda que pueda hacer política para que suceda lo que ha pasado en otros países? Hablo de Perú, pero es el caso similar al de Chile. Pobre Pedro Castillo, lo tienen también atosigado, pues. Entonces, ¿habrá, no sé, liderazgo en Guatemala para poder tener esperanzas de que se accese a un gobierno progresista? Pregunto. Sí, bueno, esta es la pregunta que se han estado haciendo en Guatemala, los distintos activistas, tanto de organizaciones sociales como de organizaciones políticas. Particularmente he participado en varios eventos con respecto a esto, porque la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos encontrando ahora una segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina, con el triunfo apretado, pero triunfo al final de cuentas, de Lula el domingo pasado. Pues el mapa de América Latina se tiñe de rojo, digamos, excepto determinado tipo de islas, que sería Paraguay,
Uruguay, Ecuador y Guatemala, El Salvador. Eh, y esto pues ha hecho que la gente en Guatemala se pregunte qué pasa, ¿no? Me parece que en Guatemala creo yo que lo que ha hecho falta es que las distintas fuerzas democráticas y de izquierda se pongan de acuerdo e impulsen un proceso unitario. Sería un proceso unitario diferente al de México, porque en México la personalidad magnética, arrasadora de Andrés Manuel hizo que se constituyera un enorme partido, Morena, que se convirtió en un partido frente, es decir, un partido en el cual existían diversos tipos de ideologías, ¿verdad? Y que se unificó alrededor de un proyecto político. En la mayor parte de los países, y esto es lo que sería el caso de Guatemala, habría que construir un frente de partidos, no un partido frente, sino un frente de partidos y de organizaciones sociales que se opusieran a lo que es ahora el adversario principal de las fuerzas democráticas. Y ese adversario principal es lo que se ha llamado coloquialmente en Guatemala el pacto de corruptos. Ese pacto de corruptos está constituido por estas tres fuerzas que te acabo de mencionar. Los corruptos que han acumulado capital a través de la corrupción, y en el Estado, si hay corrupción, también hay corrupción en el empresariado. No se puede establecer, digamos, una negación de una cosa. Y o sea, una cosa viene aparejada a la otra. El crimen organizado y la ultraderecha o la derecha neofascista. Me parece que habría las condiciones para que se hiciera ese frente que tuviera como objetivo principal rescatar al Estado de las manos de estos criminales y constituir al Estado como un ente auténticamente público, al mismo tiempo que tendrían que, digamos, agregarse determinado tipo de demandas que tienen que ver con los efectos nocivos del neoliberalismo en el país, ¿no? En este momento tengo entendido que hay dos partidos que han iniciado un proceso unitario, el WINAC y la URNG, que es la antigua guerrilla, pero todavía falta que otras organizaciones se unan y yo no sé si va a ser posible eso para el proceso electoral del 2023. Pero obviamente esto es una necesidad, porque de lo contrario, Guatemala va a seguir siendo de los pocos países que escapa a esta marea progresista, esta segunda ola progresista que estamos observando ahora. Quiero terminar la respuesta a esta pregunta comentándote que César Montes acaba de sacar un segundo libro, lo que son sus escritos desde la cárcel, que se llama Más allá de las rejas y que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Las notas explicativas de ese libro las elaboré yo. Y entonces, pues aprovecho para anunciar este libro. No lo tengo acá, sino también lo enseñaría. No lo tengo en mi biblioteca que tengo acá, sino lo tengo en la biblioteca que tengo en otra parte. Pero es muy fácil conseguir. El texto del Fondo de Cultura Económica tiene una amplia difusión, una amplia distribución, y creo que será fácil conseguir el texto porque acaba de salir, ¿no? Bien. Son sus relatos de su vida cotidiana en estos 2 años en que ha estado encarcelado. Él tiene muy buen espíritu. Él ha dicho, este es otro episodio de mi vida, lo estoy asumiendo, ¿no? O sea, es gente Sí. con una fortaleza inmensa, realmente. Y la verdad es admirable.
deberíamos, la comunidad internacional, hacer como se hizo para sacar a los héroes cubanos de la cárcel, una cosa parecida para César Montes. En fin, aquí están dos compañeritos que llegaron. Alfredo, saludos Alfredo. Sonia también está aquí. Si tienen alguna pregunta que hacerle aquí al compañero, pues con toda confianza seguramente él contestará. Bien, realmente, a ver, cuando crece la epidemia de los capos del dinero, de ahí se meten todos, ¿no? Los que robaron al Estado mexicano, los que tienen ganancias lavando dinero, los que están en compromisos muy carnales, como decía Menem, con Estados Unidos. En fin, difícil remontar esto, ¿no? Ahora, no hay una avalancha, diríamos, que arrolla toda esa basura, pues. Por una nariz de caballo ganó Lula. Ya están otra vez lo de Santa Cruz dándole problemas al gobierno de Bolivia, un gobierno, como he dicho siempre, moral, un gobierno pragmático en el buen sentido de la palabra, de la economía, ¿no? 80-20, ¿verdad? Antes era 20-80. Antes llegaban y a ver, te voy a dar el 20% de lo que saque del subsuelo, ¿no? Y cuando llegó Evo, no, es al revés, señores, es 80-20. Y invirtieron, obviamente, pues era una ganancia también grande. Entonces, ¿de qué forma puede? Ahora, el viejo filósofo moderno llamado Carlos Marx decía que la historia es bien testaruda, pues. O sea, llega el momento, como dicen allá en el pueblo, que va tanto el cántaro por agua que se rompe, ¿no? Y yo veo un rompimiento del capitalismo a nivel mundial, porque ahora sí que se suicida huyendo hacia adelante, pues. O sea, esa sería la frase, se está suicidando huyendo hacia adelante, porque como ya lo ha dicho algún presidente famoso de los Estados Unidos no vive si no vende el 40% de las armas que se consumen en el mundo. Es decir, la industria bélica para Estados Unidos. Entonces, cuando ya no hay razón que puedan defender, usan las armas. Ahora, tampoco de qué lado, en el este, pues son ninguna perita en dulce los rusos, también son capitalistas, ¿no? Sin embargo, hay razones que habrá que analizar de cómo se está defendiendo la posición de la sobrevivencia de la humanidad de aquel lado. Le picaron al oso y salió para afuera, pero ahora ya no saben cómo regresarlo. Y el dragón está ya calmadito, pero con su aliento de lumbre, ¿no? Entonces, la geopolítica debemos de tenerla como una tarea también a nosotros los picapedreros para ver en dónde se mete la coyuntura, dónde se mete la cuña para poder detener el desastre, ¿no? Desastre de la salud, de la miseria, de las víctimas por el acoso. Todo esto endiablado, imagínate, si vienen de los señores del dinero, que no tienen moral y que además están envenenando a los jóvenes en el mundo, pues de cómo le gana la jugada, pues. Claro, tú que ya eres un viejo lobo de mar en estos artes de la lucha contra lo que se opone a la vida, pues nos puedes ayudar junto con otros compañeros de América Latina. Por ejemplo, yo tengo los correos de algunos compañeros que vinieron de Venezuela a la cumbre de los trabajadores aquí mismo en Tijuana. Y ahí vamos a ir buscando también quién de ahí nos puede seguir informando cómo va el proceso de Venezuela. Y el proceso de aquí y allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo gobernó Pepe Mujica y el otro compañero que fue presidente también, Tavares, creo? ¿Cómo gobernaron que de Tabaré repente, sí, cómo gobernaron que de repente se revierte? Pues, o sea, ¿de qué forma Correa, que fue un buen presidente, se le revierte el asunto? Ahí te encargo la silla, yo me voy allá con mi señora y regreso y luego ya me lanzo de candidato, ¿no? No hay que descuidar el asunto, pues. Ahí tiene ¿cuántas? 80 creo que demandas. Esa es la guerra de leyes, ¿no? Entonces, cuando las leyes a la vista del público, ya sea a menudo, o sea, me refiero a los jóvenes o a los viejos, se están violando, acusando al otro de lo que no es, Lula, por ejemplo, a Lula,
Pues entonces vuelvo a insistir en esta imagen. Se están desnudando, maestro. Nos estamos dando cuenta todo el mundo. Acá en Tijuana hubo un acarreo monumental, ¿no? Para ahora las elecciones de Morena. Y yo llegué muy triste y miré ahí cómo acarreaban a la gente, que llevaban en camiones y ya llevaban el papelito por quién votar. Me puse muy triste. Pero luego me llegó una ola de alegría. Digo, ¡ay, caramba! Se están desnudando. Los que están ganando las consejerías se están desnudando entre nosotros. Son unos mercaderes de la política. En fin, ya estoy delirando un poco. Pero dime por dónde nos vamos. ¿Cuál es la tarea de la gente que tiene la costumbre de ver a la ética? Porque la ética social es lo que debe ser la política. Cuando la política es jodida, pues no es ninguna política, es una antipolítica. Y si es una ética social quien procesa la actividad de la política, entonces sí está haciendo política. Eso es lo que yo creo. Tú que has sido secretario de los derechos humanos en el partido, pues podrás darnos qué derecho tiene la gente pues, para poder, ya decía, termino con esto, ya decía este hombre del que vamos a hablar el viernes, ya hemos venido hablando de él, Juan Jacobo Rousseau, ya decía que el soberano, cuando todos a una piden cómo sea el trabajo de la sociedad, el príncipe, o sea, el ejecutivo, deberá de obedecer mandando, pues lo que dicen los zapatistas, porque si no, por derecho pueden deponerse, que también lo dice la Constitución en México. Entonces, fíjate, ese hombre que vivió en 1740, que ganó un debate en 1750, con Jacobo Rousseau, ya nos viene diciendo por dónde viene el humanismo, pues, en aquellos tiempos, ¿no? Ahí paro para que tú nos des tu reflexión. ¿Qué hacemos los librepensadores para darle para adelante el asunto, maestro? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que advertir qué es lo que estamos viviendo en este momento. Ahí sí que, como decía Lenin, la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Y la verdad es que en este contexto de esta crisis profunda del neoliberalismo que estamos viviendo, ha estado engendrando fenómenos verdaderamente perversos. Hoy encontramos un auge de la derecha neofascista en diversas partes del mundo. En Polonia, en Hungría, en Ucrania, en España, en Italia, ¿verdad? Son países en los cuales estos grupos neofascistas están creciendo en gran medida como una reacción xenofóbica y chauvinista y racista a todo el fenómeno migratorio que ha generado la crisis neoliberal mundial. Y en el caso de América Latina, estamos observando también un auge de carácter neofascista derivado de un anticomunismo que se ha reciclado como consecuencia de las dos oleadas de gobiernos progresistas. Nosotros sabemos que los gobiernos progresistas que se han observado, pues no son estrictamente gobiernos comunistas, pero la derecha los vive como tales. Y entonces lo que estamos observando pues, es un crecimiento del anticomunismo que está alimentado por iglesias neopentecostalistas, alimentado también por una ideología individualista que ha generado el neoliberalismo, que provoca, por ejemplo, que las clases medias, que han progresado gracias a las políticas progresistas, no se den cuenta que progresaron por esas políticas progresistas, sino que se creen que si progresaron es producto de su esfuerzo propio. Y luego estas clases medias que han ido creciendo como consecuencia de las políticas progresistas terminan votando por la derecha. Es toda una cuestión de examinar qué es lo que está pasando para que hace unos 3 meses
pensábamos que Lula iba a ganar de manera arrasadora. Incluso se especulaba que ganara en la primera vuelta. 2 días antes de la primera vuelta, el 2 de octubre en Brasil, se decía que Lula iba a ganar por 48% contra 34% y que a lo mejor podía ganar con el 50+1. Y el hecho cierto, el balde de agua fría fue que Bolsonaro sacó 43% de los votos y que en la segunda vuelta la diferencia que hace ganar a Lula es de apenas el 2% o menos del 2% de los votos. Hoy el neofascismo en Brasil tiene 58 millones de votos, como tiene 70 millones de votos en los Estados Unidos con Trump, ¿no? Creo yo que esto es una cosa que es un fenómeno que tenemos que advertir y a tratar de analizar sus raíces, y sobre todo me parece a mí que eso nos debe llevar a nosotros a tener como fuerzas progresistas de izquierda una política de unidad ampliamente unitaria, en una concepción de la unidad que yo he dicho es pluriclasista, porque pueden participar diversas clases, pluriideológica, porque no necesariamente está sentada en una sola ideología, y pluriidentitaria. Esto fue el conjunto de fuerzas que armó el Partido del Trabajo y Lula para poder ganar de manera apretada en estas elecciones. No fue un voto de izquierda el que consiguió esos 60 millones. Es un voto que va desde la izquierda hasta el centro derecha. Y esto es algo que tenemos que entender para poder hacer ese frente que pueda hacerle, digamos, ponerle cara a esta ofensiva. Te quiero comentar que en México, en noviembre, se va a realizar una organización de ultraderechistas de carácter neofascista encabezada por Lech Walesa. Es un comité por la acción política, CEPAP, algo así se llama, el frente, y va a ser una convención muy parecida a la que se acaba de hacer en España, con la participación de Felipe Calderón y otros personajes. Esta creo yo que es más de derecha neofascista y forma parte de todas estas acciones que la derecha neofascista o la ultraderecha está tomando para recomponerse en el caso de América Latina y hacerle frente al auge progresista que hemos observado en los últimos años. Hay que estar atento a eso y hay que tener una visión, digamos, amplia. A nosotros en Morena, eso fue lo que hicimos en el 18, ¿no? Que tiene sus costos, que tiene sus consecuencias, pero de eso podemos hablar en alguna otra oportunidad cuando hablemos de Morena. Sí, lo vamos a hacer más adelante. Bueno, ya estamos dándole la vuelta al programa. Yo quiero decir que esto del proceso de Morena, como yo lo digo en forma coloquial, Morena es un mole de varios chiles, desde el aspecto ideológico hasta, bueno, multiclasista, el fin por el liderazgo que se va por la calle y el medio, centroizquierda, ¿verdad? Obrador, centroizquierda, Lula, ninguno de los dos son socialistas en el sentido estricto del término, y ante esa ambigüedad ideológica, y ante esa mezcla de intereses, diríamos, primordiales para la gente que anda buscando las mejoras de su vida y de la iluminación de las calles y todo eso, nos deja un poco fuera de la ideología que debemos de tener para que pase lo que pasó en Bolivia y pase lo que está pasando en Venezuela. Cuando Chávez dijo, vamos por el socialismo, le decían sus compañeros, no, calla boca, no, mira, no digas.
Si dices que somos socialistas, pues mira, los gringos van a venir sobre nosotros. No, 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 esto es socialismo del siglo XXI, nada de por abajo del agua. Y se avienta con esto, y bueno, le cuesta la vida, dicen que por el cáncer, otros dicen que porque se lo inocularon, bueno. Y entonces, ¿qué veo yo ahí? Que tampoco los cubanos se van por la calle en medio, pues. Son socialistas y, bueno, reciben ayuda de todo el mundo, hasta de los países que no son socialistas, porque claman a Dios al ver un país de 12 millones, no sé cuántos millones de habitantes, atosigado por el gigantón que no le vende ni siquiera una navaja de afeitar, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo lo que tú dices, no hubiera ganado Lula si no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera ganado Obrador si no hubiera hecho lo que hizo. Sin embargo, en el caso de Obrador, ante el hecho de que se le iba el Tren Maya si no ganaba, bueno, invitó a gente no potable, por ejemplo, en Baja California, ¿sí? Que tiene atorado el partido, ¿sí? Pero de eso no vamos a hablar ahora, sino después. Yo puse aquí, iba a poner el ave de Guatemala, del Quetzal, pero siempre que me encontraba con la imagen tenía derecho de autor. Entonces puse este sapo que me imagino que también los hay allá en Guatemala, ¿no? En fin. Y el bip, bip, bip que se oye cada rato, ayer estuvo aquí el técnico porque tenía todo de cabeza, maestro. El Face y el WhatsApp. Vino y me dijo cómo evitar que entren los mensajes, pues aquí. Ese bip, bip que se oye cada rato es eso. Me dijo, pero pues no pude usarlo ahorita, no supe cómo. Esta charla la vamos a pasar en mi página, radiomorena.net, yo creo que de aquí a mañana, ya con el tema arriba y los nombres, etcétera, ¿no? Para que la veas, me hagas favor. No sé si A ver tengas si algo me más que mandas agregar. el link, ¿no? Sí, cómo no, A pues ver si tienes mandas que el link, entrar. por favor, para que yo también la difunda e incluso se la haga llegar a César Montes a la cárcel. Oh, a mí me encantaría entrevistar a César, a ver si podemos conseguir ir allá, maestro. Tenemos que hablar con él, tenemos que hacer algo por él. Por supuesto que sí. Sí, esto de todos modos, si tú le dices a tus amigos, mira, vean esto mañana como esta hora o antes en radiomorena.net o radiomorena.org. Ahí vas a estar en la primera plana, como están los demás compañeros que he ¿Y no entrevistado. queda el video grabado? Sí, también lo grabé, el video ahorita, por si me falla lo que se va a quedar en Facebook. Ahorita esto se va a quedar en Facebook. Ajá. Facebook.com, diagonal, el capitán de Itaca, ahí se queda. Y luego ya no lo saco de ahí como antes, sino lo saco de la grabación de la máquina para subirlo a YouTube. Y de YouTube ya lo mando a mi página. Bien, algo que quieras agregar, Carlos. Mira, a mí me satisface enormísimamente que gente como tú venga a este humilde programa que va a crecer y que vamos a tener que ir a algunas partes de América Latina ya en forma para poder en vivo entrevistar a la gente que está luchando por la ideología de la humanidad, que es la redistribución de la riqueza para todo el mundo, que haya de todo para todos, ¿no? ¿Qué decía el papá de Ricardo Flores Magón? Todo es de todos. Si por ahí va la pichada, se va a acabar el mundo, bueno, se van a acabar los fascistas, ¿no? La gente honrada va a tener que triunfar al final, ¿verdad? Bien, ¿alguna cosa que quieras agregar, Carlos? Pues mi gratitud por el espacio que me has dado, mi exhortativa a todos los que escuchan y miran tu programa, a que estén atentos lo que está pasando en Guatemala. Lo que está pasando en Guatemala es algo muy grave. Es un estado que está cooptado por un orden criminal. Es un país que es sumamente pobre y con mucha pobreza. Y pues es un país en el que los métodos represivos que se usaron antes se siguen usando, con la diferencia de que ya no son asesinatos y ejecuciones, sino son encarcelamientos de todos aquellos que están luchando en contra de la corrupción, en contra del extractivismo, por la memoria, la verdad y la justicia, y contra pues la aniquilación de la memoria de las luchas revolucionarias en Guatemala. Mi exhortativa es a que pues tu audiencia tenga presente esto y trate de informarse de lo que sucede en Guatemala.
Bien, muy bien, Carlos. Muchas gracias por estar acá. Ya sea tú de Guatemala u otro que nos indiques, vendrán para que nos sigan hablando de lo que pasa. Yo estuve en Guatemala, es un país hermoso. Estuvo por ahí, nos cautivó Antigua y bueno, ahí ya me tropecé, no pude ir a ver a César. Listo, Carlos, un abrazo y estamos en Muchas contacto. gracias por la invitación. Saludos a todos y todas. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye.